Bendito sea el Señor. ¿Cómo están mis hermanas? Hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Con el oído afinado para escuchar la palabra el día de hoy? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Mis hermanas, las felicito por hoy haber tomado esa decisión de venir a este lugar, de venir a aprender un poco más, y les aseguro que lo que hoy vamos a recibir, lo que hoy vamos a explicar, a exponer en este lugar, va a ser de gran edificación. Por eso les pido que afinen su oído y le pidan al Señor ahí en su intimidad, le digan al Señor: Padre, ayúdame a discernir. Ayúdame a discernir porque lo voy a necesitar. ¿Sí? Hay un tema bastante controversial que en ocasiones se ha prestado para discusiones. Por eso es importante en estos estudios bíblicos que nosotros podamos dejar todas estas pequeñas cositas en claro. ¿Sí? Entonces, en el transcurso del tema que voy a exponer, yo quisiera que prestaran mucha atención a las características y puntos importantes que voy a tocar, ¿vale? Porque van a ser de gran importancia. Había hablado ya hace un tiempo acerca de la apostasía. Había hablado hace un tiempo acerca de las sectas, las iglesias que pueden llegar a ser sectas, ¿sí? El cómo identificar una secta, el cómo evitar una secta, pero sobre todo, algo muy importante, cómo evitar convertirnos en una secta, ¿sí? Porque el que esté bien que se puede no caer, ¿cierto que sí? No vamos a decir, no, yo estoy bien perfectamente, porque no lo sé, solamente Dios lo sabe, ¿sí? Lo único seguro es que yo necesito estar en Cristo. Yo necesito nacer de nuevo para poder tener este pleno conocimiento. Yo te quiero llevar a Romanos capítulo 10, versículo del 1 en adelante. Vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo del 1 en adelante. Porque hoy quiero hablarte acerca del celo, el celo denominacional. ¿Saben lo que es el celo denominacional? Una denominación, nosotros somos una denominación, Asamblea de Dios es una denominación. Y así como Asamblea de Dios hay muchísimas denominaciones, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de eso porque se ha confundido la fidelidad con el fanatismo. Entonces, yo le soy más fiel a una denominación que a Cristo. O, mejor dicho, soy más fanático a mi denominación que fiel a Cristo. Entonces aquí es cuando todo se empieza a distorsionar. ¿Sí? Te dije que el tema iba a estar interesante. Romanos capítulo 10, versículo del 1 en adelante, dice lo siguiente. Leyera conmigo. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, está hablando Pablo. ¿Cuál es el anhelo del corazón de Pablo? El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Era un líder, era un hombre que se preocupaba por las iglesias, se preocupaba por la congregación, se preocupaba por las personas. Y lo más importante para él era la salvación. ¿Cómo puedo yo llevar a una persona a la salvación? ¿Cómo puedo llevar a una persona a la salvación? ¿Será que yo llevo a una persona a la salvación invitándola a Misión Vida? ¿Invitándola a la iglesia? ¿Será? Enseñándole la palabra y presentándole a alguien fundamental e importante. ¿A quién? A Jesucristo. Si yo a una persona nueva en el Evangelio no le presento a Cristo, mis hermanos, estoy perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo. Porque yo puedo traer mucha gente a la iglesia, ¿sí? Y hablarle acerca de la denominación. Hacemos esto, somos lo otro, pero si yo no le predico a Cristo, si yo no le presento a Cristo, estoy perdiendo el tiempo, porque esta persona está perdiendo algo importante: la salvación. Mi anhelo y esperanza es para la salvación, y la única forma de yo traer esto a las personas es presentándole a Cristo, no a una denominación. ¿Ya entendemos ahora la expresión denominación? ¿Ya la estamos entendiendo? Porque necesito que se metan en el tema para que podamos entender lo que se va a desarrollar a continuación. Amén. Versículo 2 dice lo siguiente: porque yo les doy testimonio, y este es muy importante que lo entendamos, este versículo. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Sí?
Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Pero esos peros son importantes. Hay que prestarle mucha atención a los peros. Pero yo estoy consciente que son celosos. Tienen celos de Dios. Porque lo predican, lo defienden. Pero no conforme a ciencia. Es decir, no conforme a escritura. Porque estoy siendo celoso con Dios, pero muy lejos de acá. Y ahí es donde cometo el error. Vamos allá. El versículo 3 dice lo siguiente. Porque ignorando la justicia de Dios, porque ignorando ¿qué? La justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, es decir, yo olvido la justicia de Dios y establezco la mía propia. Yo olvido la palabra de Dios y establezco la doctrina, no de Cristo, sino de la denominación. ¿Vamos cayendo? ¿Vamos cayendo? Defiendo no la doctrina de Cristo, sino la doctrina de la denominación. Ahí estoy cayendo en el error. ¿Sí? Por eso Pablo les dice y los exhorta en este sentido. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque me interesa más defender la denominación. Me interesa más defender mis intereses que la justicia de Dios. El versículo 4 dice, porque el fin de la ley, ¿cuál es? ¿Por medio de quién viene la salvación? Yo necesito presentar a la denominación o a Cristo. Yo necesito traer a las personas a la iglesia o a Cristo. Esto es bueno entenderlo, ¿sí? Esto es bueno entenderlo. Esto va a ser fundamental durante todo el estudio. Yo necesito traer a las personas a Cristo, no a la denominación, no a la iglesia. Necesito traerlas a Cristo, ¿sí? Si yo invito a una persona a la iglesia es porque les voy a presentar a Cristo, ¿sí? Hay una gran diferencia en todo esto. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Amén o no amén? ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación me la trae Cristo, no el lugar. La salvación me la trae Cristo, no una persona cualquiera. La salvación me la trae Cristo, no mi pastor, mi líder, no, Cristo. ¿Amén o no amén? El celo, mis hermanos que están acá, es una virtud cuando está gobernado por la verdad, el amor y la sabiduría. Y la sabiduría viene de una sola fuente. Una sola fuente que creo que durante mucho tiempo la hemos ignorado. Y aquí está la fuente, la palabra del Señor. Entonces, pero cuando el celo deja de estar sujeto al conocimiento y al conocimiento de Cristo, puede convertirse en fanatismo religioso. Puede convertirse en fanatismo religioso. Eso fue precisamente lo que Pablo le estaba diciendo a sus amigos judíos en su momento. Porque muchos de ellos compartían cierta creencia, pero ellos tenían más fanatismo que fidelidad a Dios. Él, Pablo, no les negó por su pasión por Dios. Él, de hecho, reconoció que eran sinceros y fervorosos al momento de hablar acerca de la ley, de la palabra. El problema era que su entusiasmo no estaba acompañado por la verdad del conocimiento. No estaba acompañado por la verdad del conocimiento o de la justicia de Dios revelada por medio de Cristo. Su celo terminó llevándolos a todos los judíos de ese entonces, a todas estas personas, a todos los fariseos, escribas, su celo terminó llevándolos a rechazar al Mesías, que tanto tiempo habían dicho, estamos esperando al Mesías, y su fanatismo, su religiosidad, los llevó a rechazar al Mesías, y a rechazar todo lo que el Mesías les traía, y lo que el Mesías les enseñaba. Hoy ocurre prácticamente lo mismo. Hoy ocurre algo muy semejante. Muchos creyentes aman profundamente a Dios y eso es algo seguro, pero han confundido la fidelidad a Cristo con la fidelidad absoluta a una denominación, a una organización o a una tradición religiosa. Mis hermanos, el cristianismo no es una tradición. Yo no puedo enseñarle a mis hijos el cristianismo como una tradición. No puedo hacer eso.
Yo necesito que ellos entiendan de qué se trata el cristianismo. Yo necesito para ello presentarles a Cristo, porque el único que va a traer transformación, no solo en ellos, sino en la congregación entera, es Cristo. Es Cristo. ¿Y cómo lo hago? A través de las Escrituras. Por eso Dios bendiga los estudios bíblicos. Mis hermanos, las denominaciones no son malas en sí mismas. Con esto me explico. Las denominaciones no son malas en sí mismos. De hecho, han contribuido en la expansión del reino y en la formación de muchísimos creyentes y el desarrollo del ministerio alrededor de todo el mundo. Así que las denominaciones no son malas en sí mismos. El problema aparece cuando la lealtad a una denominación ocupa el lugar que solamente le pertenece a Dios. Ahí es donde empieza el problema. Cuando yo defiendo más el título o el nombre que hay dentro de mi iglesia que a Cristo. Ahí es donde empieza el error. Es por esto que ustedes hoy en día ven a tantas personas peleándose. No es que yo soy de allá, yo soy de aquí, yo soy de allá, yo soy de acá, y no hay unión en ninguna de las formas porque defienden mucho un título. Y esto se ha convertido, más que fidelidad a Dios, se ha convertido en fanatismo por la denominación. Y esto los ha mantenido distraídos durante mucho tiempo a la iglesia. Surge una pregunta. ¿Qué quiso decir Pablo a Romano en el versículo 2? ¿Qué fue lo que le quiso decir? El versículo 2 dice lo siguiente: porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios. Yo sé que tienen celos de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo habla de hombres profundamente religiosos, de personas que son religiosas, y tú puedes conocer a personas de otras denominaciones que son profundamente religiosas, que son personas que tienen al Señor, pero defienden más su denominación que a Cristo, hablan más de su denominación que de Cristo. Entonces te pones a hablar con una persona de otra denominación y hablan más de quién fundó la denominación, quiénes son los pastores más famosos, quién predica más bonito allá, con quién empezó esto, qué es lo que ellos hacen, qué es lo que no hacen. Y Cristo no aparece por ningún lado, y aquí es donde comienza el error. Porque los escribas eran personas conocedores de la Escritura y comprendían todas las tradiciones. Sin embargo, su celo no los llevó a reconocer la obra de Dios, sino a oponerse a ella una vez que vino Jesucristo. Ellos tenían tanta letra, ellos tenían tanta religiosidad, que esto los llevó a oponerse a Jesucristo. Querían defender a Dios y terminaron persiguiendo a los que fueron enviados por el mismísimo Dios. Querían proteger la verdad y terminaron rechazando la verdad, que era Cristo. Y eso sucede hoy en día. Personas que quieren defender la verdad a costa de lo que sea y terminan rechazando a Cristo. Y terminan defendiendo únicamente su congregación, su denominación. El problema nunca fue el celo, y escúchame bien en esto, el problema nunca fue el celo, fue un celo sin entendimiento espiritual. Ese fue el problema. Porque entonces yo necesito tener celo por las cosas de Dios. Si yo estoy en un lugar que yo sé que está erróneo lo que me están enseñando, yo necesito hacer algo ahí. Yo necesito cambiar algo ahí. Hay que cambiar algo. Yo no puedo continuar en eso. Yo necesito cambiar algo. Surge una pregunta: ¿qué es el celo denominacional? Que fue la primera pregunta que hice. O mejor dicho, lo primero que mencioné. Vamos a hablar de eso. Es cuando la identidad del creyente depende más de la denominación a la que pertenece que su relación con Jesucristo. Mi identidad se refleja más con mi denominación que con Cristo. Entonces yo me parezco más a mi denominación que a Cristo. Es defender primero el nombre de la organización antes que el nombre de Jesucristo. Esto es tener celo denominacional. Es medir, y escúchame bien acá, es medir la espiritualidad de una persona es medir la espiritualidad de las personas por el logotipo de la iglesia, por el título de la iglesia. Entonces, si tú eres de tal lugar, esas personas no son para nada espirituales. Si son de aquel lugar, sí, allá son muy espirituales, allá hacen esto, allá hacen lo otro. Entonces, el tener a Cristo, no tener a Cristo, se mide es por el título hoy en día.
O sea, no estamos muy lejos de la realidad pasada, de lo que se vivía para este entonces. Porque esto es creer que Dios trabaja únicamente dentro de nuestro movimiento. Y aquí es donde surge el error. Aquí es donde surge el error. Creer que Dios nada más se mueve dentro de la iglesia Misión Vida. Dentro de cualquier otra denominación. Ahí es donde ocurre el error. Mis hermanos, hoy muchos cristianos pueden tener ese mismo celo sin ciencia, como lo dijo Pablo. Pueden tener ese mismo celo sin ciencia. ¿Cuándo? Primera característica, te la voy a nombrar. La característica número 1 es importante y quiero que la leas conmigo. Característica número 1. Confunden a Cristo con su denominación. Este es fuerte. ¿Confunden a quién? No me la quites. Confunden a Cristo con su denominación. Llegan a pensar que fuera de su organización nadie puede agradar a Dios, e incluso lo hablamos en el tema de las sectas. Llegan a pensar que fuera de su congregación o fuera de su denominación nadie puede ser salvo. Cuando la salvación solo la trae Jesucristo, no un lugar, no una denominación. Aquí es donde se equivocan. En Mateo 23, versículo 8 dice lo siguiente. Mateo 23, 8 dice. Mateo 23, versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llaméis rabí. Mateo 23, 8, sí. Llaméis rabí. Porque uno es vuestro maestro. ¿Quién es vuestro maestro? Uno es vuestro maestro. Pero vosotros no queréis que los llamen rabí. Por encima de mí no hay nadie. Señores, Cristo está por encima de todos nosotros. La iglesia debe permanecer en Cristo, no en un hombre, no en un nombre, no en una denominación, en Cristo. Ahí es donde deben permanecer las personas, en Cristo Jesús. Pero vosotros no queréis que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. O sea, que si fulanito vive por allá en España y está en una iglesia donde predican a Cristo, la pregunta ¿es mi hermano o no es mi hermano? Si tengo una persona conocida por allá en Estados Unidos, en una denominación muy distinta a la mía o a la nuestra, pero en esa denominación predican a Cristo, predican la palabra, ¿es mi hermano o no es mi hermano? Es mi hermano, porque está predicando a Cristo. Están hablando de Cristo, están enseñando la palabra de Cristo. Yo no puedo cuestionar únicamente porque no, es que no es de mi denominación y lo que no es de mi denominación está fuera de mi alcance. Está fuera del alcance del Señor. No, yo creo que ahí es donde nos equivocamos. ¿Cuál es el punto número 1? Confunden a Cristo con su denominación. Mis hermanos, por favor, no caigamos en esto. No confundamos a Cristo con una denominación. Característica número 2, acompáñame allá. Característica número 2. Creen que solamente ellos poseen toda la verdad. ¿Qué pasa con estas personas? Cuidado, porque creo que lo mencioné en algún momento y les decía, vamos a cuidarnos de no convertirnos en esto, ¿sí? Vamos a cuidarnos de no convertirnos en esto porque fácilmente lo podemos hacer. Creen que solamente ellos poseen la verdad. Olvidan que todos conocen algo, conocemos parcialmente, todos conocemos parcialmente. Y para explicarte eso te llevo a 1 Corintios 13:8. 1 Corintios 13, versículo 8. Dice, el amor nunca deja de ser. ¿Estamos ahí de acuerdo? Quiero que lean conmigo. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y caerán las lenguas. Entonces, allá en aquella denominación o aquella iglesia profetizan de una manera increíble, allá hablan de lenguas de una manera increíble, allá sanan de una manera increíble. Dice, hermanos, esto va a pasar. Todo esto va a pasar. Y la ciencia acabará también. Versículo 9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿sí? Siguiente versículo. Mas cuando venga lo perfecto, ¿quién es lo perfecto?
Entonces, yo estoy más enfocado en las lenguas. Yo estoy más enfocado en hablar en lenguas. Yo estoy más enfocado en profetizar. Yo estoy más enfocado en cualquier otra cosa, en llenarme de letra, pero Cristo bien lejos de mí. Pero Cristo bien lejos de este lugar. Mi hermana, error. Estamos cometiendo un error. Porque cuando llegue lo perfecto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando llegue lo perfecto? Cuando llegue Cristo Jesús. Entonces, lo que es, en parte, mis hermanos, se acabará. La humildad reconoce que siempre seguimos aprendiendo. Entonces, yo no me puedo parar en una posición creyendo que solamente yo tengo la verdad y solo yo tengo la razón, porque eso me hace sabio en mi propia opinión y el Señor lo condena. No seas sabio en tu propia opinión. Si tú no eres de mi iglesia, tú no eres de mi denominación, tú eres un hijo de Satanás. Error. Eso está mal. Eso está mal. Yo no puedo condenar a alguien. ¿O será que yo tengo poder de enviar al cielo y tengo poder y potestad de enviar al infierno? Yo no tengo poder, yo no tengo potestad de nada de eso. Solamente Dios sabe. Amén. Vamos a la siguiente. La siguiente dice de la siguiente manera. Valga la redundancia. Punto número 3. Característica número 3. Defienden tradiciones humanas como si fueran mandamientos divinos. Jesús reprendió a los fariseos exactamente por estas mismas costumbres. Entonces yo defiendo más mi tradición. Mi hermano, pero es que eso no dice en la Biblia. No, pero es que esto fue lo que nos enseñaron nuestros antiguos. Y nosotros cuando escuchamos la palabra antiguo, pensamos que Pablo, Mateo, los discípulos. Pero resulta que no. Cuando hablan de los antiguos, la mayoría de estas personas, cuando hablan de sus antiguos, están hablando de los primeros pastores, los primeros profetas, los primeros maestros, los primeros ancianos. No. Las tradiciones que ellos dejaron están por encima de la Escritura. ¿Será que eso es verdad? Cristo lo condena en Mateo capítulo 7, versículo 13. Mateo capítulo 7, versículo 13 dice: entra por la puerta estrecha, porque ancha. Mateo 7:13. Perdón, Marcos, vete a Marcos. Marcos 7. Marcos 7:13. Dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por... No. Mateo 7, por favor. Marcos 7, Marcos capítulo 7, versículo 13. Marcos 7. Invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones. Invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones. Es más importante la tradición denominacional. Es más importante la enseñanza que ya recibimos que esta. La enseñanza que estamos recibiendo está por encima de la Biblia. No. Mi hermano, la Biblia nos habla de una sola doctrina, un solo camino, una sola verdad. Cristo. ¿Me hago entender con lo que estoy diciendo? ¿O voy muy rápido? Solo Cristo. Cristo es camino, verdad, vida. Solamente. Una sola doctrina, un solo camino. Cristo Jesús. Defienden, invalidan la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Toda tradición debe estar sometida a la palabra de Dios. ¿Escucharon lo que dije? Toda tradición debe estar sometida a la palabra de Dios. Todo lo que se hace en un lugar de sana doctrina debe estar sometido a la palabra de Dios. No a lo que dice un hombre. No a las tradiciones de una persona o de los supuestos antiguos. Amén. O de los supuestos fundadores. No, a la palabra de Dios. Característica número 4. Característica número 4. Atacan a otros creyentes, y esto es algo fuerte. Porque aquí es donde se ha creado tanta rivalidad, se ha creado tanta división. Por esto, atacan a otros creyentes por diferencias secundarias. Entonces, si yo entiendo que el centro de una iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál es el centro de una iglesia, mis hermanos? El centro de una iglesia es Cristo. Si yo sobreentiendo que el centro de la iglesia es Cristo,
yo no puedo estar peleando por diferencias secundarias. Yo puedo sentir celos y espelucarme cuando blasfemen en contra de Cristo, cuando blasfemen contra Cristo o hablen mal de la palabra. Ahí puedo yo, porque tengo un celo ministerial, sí, por el Señor, por Dios, tengo un celo por Dios. Pero yo no puedo ofenderme o llegar a ofenderme cuando hablen mal de la denominación. Ah, ¿piensas eso de la denominación? Bueno, sí, que puedo decir, sí. En realidad no todo el mundo es bueno en todos los lugares. Hay gente buena, hay gente mala. No podemos generalizar. No, que todos los de la Asamblea de Dios son... Bueno, no, ¿qué te puedo decir? Quizás sí, quizás no. Quizás algunos están en la verdad. Quizás otros se han extraviado, pero no puedo. Mis hermanos, nosotros no podemos tener rivalidades con hermanos solo por diferencias secundarias. ¿Qué es lo que discuten? Discuten por la forma de vestir algunos. Otros por el estilo musical, por el estilo de música. Otros por los horarios de culto. A esta hora no se debe hacer el culto, a esta hora no, a esta hora sí. Otros discuten por las decoraciones de las iglesias. No, eso no es de Dios, esto sí es de Dios, aquello no es de Dios. Discuten por costumbres. No, mis hermanos. No discutamos por este tipo de cosas. Mientras que olvidan el mandamiento principal. ¿Ustedes saben cuál es el mandamiento principal? Se crea rivalidad entre hermanos. Y hoy el mundo secular conoce a los cristianos y somos famosos por algo. Por andar en rivalidad. Y hemos confundido al mundo entero. ¿Sabes por qué? Porque ellos dicen, las personas que no conocen de la palabra, las personas que no conocen de Dios, se confunden y dicen, pero entonces, ¿cuál es la verdad? Aquel dice, aquellos son los mormones, testigos de Jehová, católicos, cristianos, pentecostales, aquellos, pero entonces, ¿cuál es la verdad? Porque una persona que es ignorante en ciencia, que es ignorante en escritura, se confunde, porque nos ven peleando. ¿Por qué? Porque no estamos defendiendo la verdad que es Cristo. En Juan capítulo 13, versículo 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, hablando Jesucristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Estamos poniendo en práctica esto? ¿Será que estamos poniendo en práctica esto? Yo debo amar a mi hermano. ¿Por qué? Porque si mi hermano está en Cristo y nació de nuevo, es mi hermano en Cristo. A no ser que una persona diga estar en Cristo y con sus acciones niegue a Cristo, es porque no ha nacido de nuevo, todavía no es mi hermano, pero podría llegar en algún momento a ser mi hermano. Pero el Señor me da un mandamiento importante, principal, que deberíamos nosotros tenerlo como título en nuestros corazones, como pancarta en las iglesias. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Será que estamos cumpliendo con esto? ¿Será que estamos cumpliendo con este mandamiento? El siguiente versículo. En esto conocerás todos que sois mis discípulos. Entonces, cuando escucho a un cristiano, tristemente, sale más odio de su boca que bendiciones hacia otros hermanos, hacia otras personas de otras iglesias. No, que esos son unos blasfemas, que esos son unos... Ok, está bien, perfecto. Mi hermano, ora por ellos. Ora por ellos. Ámalos. Porque son almas que también merecen ser salvos, igual que tú lo eres. Igual que tú lo fuiste. Pero no lo cuestiones, no. O sea, si hay una palabra que yo rechazo, y perdónenme si me equivoco, es decirle a otra persona, hijo de Satanás. Yo rechazo eso. Yo lo rechazo, no puedo. No puedo decirle a otra persona, hijo de... Porque, ¿y si Dios mañana lo salva? O sea, ¿qué hizo? ¿Lo adoptó? Él sigue siendo hijo de Satanás, pero el Señor lo adoptó. O sea, no. Tú no tienes potestad de enviar a nadie al infierno. No tenemos esta potestad. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieran amor los unos a los otros. Si una persona en Cristo no tiene amor, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y lo dice la palabra, no lo digo yo. El que no tiene amor no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios es amor. ¿Quieres ir a la quinta característica? Característica número 5. Dice de la siguiente forma. Piensan que Dios solamente habla a través de sus líderes. No, Dios nada más habla a través de mi pastor.
Dios nada más habla a través de mi líder. Dios nada más habla a través de tal. Mi hermano, error. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Dios ha levantado ministros en diferentes lugares y contextos para edificar a su iglesia. Y nosotros no somos quien para cuestionar eso. Dios levanta personas en diferentes lugares. Ah, no. Resulta que el Señor viene por Misión Vida. Cuidado, el Señor viene por su iglesia. No viene por una iglesia en particular. Tengamos cuidado con eso. Y va a agarrar un pedacito de cada quien. Aquí está mi iglesia, aquí está mi iglesia. ¿Y qué pasó? Los estoy reuniendo a todos porque estaban muy dispersos. ¿Sí? Él no va a venir por una denominación. Así que no andemos defendiendo a la denominación. Defendamos a Cristo. El Espíritu Santo no pertenece a una institución. Quitémonos eso de la cabeza. El Espíritu Santo no pertenece a una institución. Para explicarte esto, te quiero llevar a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 6, dice lo siguiente. ¿Cómo yo hago para identificar a un hermano en Cristo? ¿Cómo hago yo para identificar a un hermano en Cristo? ¿Qué dice la palabra? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿yo cómo identifico a una persona que es mi hermano en Cristo? Por el fruto. Recuerda, es el fruto del Espíritu Santo, no los frutos, no, el fruto. La única diferencia que hay acá es que es un fruto con diferentes sabores. Amor, templanza, mansedumbre. ¿Sí? Paciencia, dominio propio, amor. Oiga, todo esto tengo que tenerlo. Todo esto, mi hermano, no. Una persona que ha nacido de nuevo y que tiene el Espíritu Santo de Dios en él, no lo puede ocultar. Porque los frutos se muestran. Por sus frutos los conoceréis. Eso es sencillo. Por sus frutos los conoceréis. Versículo 7 dice lo siguiente. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. No te maravilles con eso. Aunque es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. El siguiente versículo. Es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido, ¿de qué? Aquel que es nacido del Espíritu. La persona que ha nacido de nuevo verdaderamente está en el Espíritu, vive en el Espíritu. Se le nota el fruto del Espíritu. No lo puede ocultar. No tiene manera de ocultar el fruto del Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Entonces, es necesario, por favor, no pienses que Dios solamente habla a través de tu líder. No pienses eso. Porque Dios no solamente habla a través de un líder, a través de un pastor. Dios puede usar hasta las mismas piedras para evangelizar o para predicar. ¿Amén? Característica número 6. Dice lo siguiente. ¿Qué dice? Se sienten espiritualmente superiores. Las personas que defienden una denominación se sienten espiritualmente superiores. El fanatismo produce orgullo. El evangelio produce humildad. El fanatismo, ¿qué produce? Orgullo. Soy fanático a mi denominación. Serás orgulloso. Pero el evangelio produce humildad. Filipenses 2:3. ¿Qué dice? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Con humildad qué? Estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sí? Oye, yo tengo que ser humilde. El Señor me enseñó humildad. Si yo voy a imitar a alguien, si vas a imitar a alguien que no sea tu pastor, que no sea tu líder, no, sé tú mismo, pero trata lo más que puedas de imitar a Cristo. Que Cristo sea tu ejemplo. Créeme, cuando algo salga mal, detente y pregúntate, ¿qué hubiese hecho Cristo en esta circunstancia? Cuando todo vaya mal, cuando llegue la aflicción, siéntate y pregúntate, ¿qué hubiese hecho Cristo en este momento? ¿Por qué me hago estas preguntas constantemente? Porque es que quiero ser como Cristo. Quiero ser igual a Él. Mis hermanos, es necesario permanecer, nacer de nuevo en Cristo Jesús. Característica número 7. Característica número 7.
Juzgan antes de escuchar. Viene una persona de otra denominación, no la escuchan, no se dan la oportunidad de escucharla. No, porque no les interesa lo que esa persona viene, porque creen que ya lo saben todo. Juzgan antes de escuchar. Todo el que piensa diferente es catalogado como falso dentro de estas denominaciones, que creen que todo lo tienen. Pero la Escritura enseña algo muy importante. La Escritura nos enseña en Santiago 1:19, en Santiago 1:19 enseña: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Oye, ¿y qué hace la hermanita hablando con el señor de la otra iglesia? Ellos, esos no son de la misma denominación. Y veo que el hombre está hablándole y ella nada más está callada. ¿Qué? ¿No va a defender su iglesia? Mis hermanos. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque en la ira de ¿quién? Del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra. ¿La palabra qué? Implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si una persona, independientemente de donde venga, viene y te exhorta con la palabra, ¿qué puedes hacer? Mi hermano, el Señor va a colocar delante de ti y va a levantar a quien sea con tal de salvarte, con tal de salvar esa alma. Por eso nunca limites la palabra de Dios a una persona. No. Nunca limites la palabra de Dios a una denominación. No. Nunca limites la palabra de Dios a una institución. No. Porque el Señor hace como quiere. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Viene una persona de otra iglesia, me exhorta por algo que estoy haciendo mal, me exhortó conforme a la palabra. ¿Debo recibir el mensaje o no? Claro que debo recibir el mensaje, me está confrontando conforme a la palabra. Es una persona que está muy lejos de mi denominación. De hecho, ni siquiera se habla con mi pastor, pero me está exhortando con la palabra. No digo que eso me esté sucediendo, no, pero coloco un ejemplo que podría suceder. ¿Sí? Coloco un ejemplo que podría suceder. Y esto puede pasar, mis hermanos. Yo siempre tengo que estar puesto a recibir la palabra de Dios y ser celoso con aquello que no proviene de Dios. ¿Sí? Es importante. Característica número 8. Característica número 8. Confunden fidelidad con fanatismo. ¿Qué confunden? Ese es el título, mis hermanos. Confunden fidelidad con fanatismo. Ser fiel es permanecer en Cristo. Y yo quiero que tú te lleves esto, por favor. Los que me están escuchando también, llévense eso. Hay que ser fiel y permanecer en Cristo. Ser fanático es creer que Cristo depende de mi organización. ¿Escuchaste eso? Ser fanático es creer que Cristo depende de mi denominación o de mi organización o de mi iglesia para poder obrar en algún lugar. ¿Quiénes fueron por allá? No, fueron los de la iglesia de tal. No, eso ahí no pasó nada. ¿Quién estuvo por allá? No, estuvo mi iglesia. Ahí descendió la gloria de Dios. ¿Por qué? O sea, la gloria de Dios desciende únicamente si está tu iglesia o tu denominación. Del resto no pasa nada. Oye, estás limitando entonces a Dios. Entonces aquí no se trata de Cristo, se trata de ustedes. ¿Sí me van a entender? No se trata de Cristo, se trata de un lugar. Señores, la fidelidad produce amor. La fidelidad a Dios produce amor. El fanatismo produce división, contienda, discusión. El fanatismo. No seas fanático a una denominación. No seas fanático a una institución. Sé fiel a Cristo. Por eso te digo, no confundas fidelidad con fanatismo. No confundas fidelidad con fanatismo. Característica número 9. Característica número 9. Dice, defienden más su denominación que al evangelio. Oye, este es fuerte. ¿Qué tal te parece esa? Defienden más a su denominación que al evangelio. Cuando una institución se vuelve intocable, existe el riesgo de justificar errores leales o levantar una cierta lealtad humana.
es decir, a un líder. Cuando mi fidelidad se pone por encima de la palabra, se pone en pos de un lugar, de una institución, suelo pasar por alto algunos errores. Nuestra lealtad suprema debe permanecer con Cristo, únicamente con Cristo. Si el lugar donde estoy, si la persona que me está predicando, si las personas que están enseñando no están haciéndolo conforme a la Escritura, no son mis hermanos. Necesito identificar a mis hermanos si han nacido de nuevo y sobre todo si están o no en Cristo Jesús y predicando la palabra de Dios. Amén. Nuestra lealtad suprema pertenece únicamente a Jesucristo. Hechos capítulo 5, versículo 9. Dice algo impactante. Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto lo dijeron delante de un concilio de fariseos, escribas y estudiosos de la ley. Es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Ellos no se callaron. Entonces, nosotros a veces agachamos la cabeza ante cualquier error o ante cualquier tipo de discurso erróneo fuera de la palabra solo porque esta persona tiene un cargo elevado o cualquier otra cosa. Mis hermanos, la palabra me lleva a exhortar con sabiduría, con humildad. Pero yo no puedo permitir que mi hermano o mi hermana se pierda solo porque yo guardo silencio, conociendo una verdad. Amén. Característica número 10 y última. Característica número 10 y última. Olvidan que la iglesia pertenece a quién. Esa tenemos que grabarla. La iglesia pertenece a quién. La iglesia pertenece a Cristo. La iglesia no pertenece a un pastor. La iglesia no pertenece. Mi hermano, y esto les duele a muchos. Y esto a muchos les pesa. ¿Por qué? Porque es que muchos alrededor del mundo se han adueñado de las iglesias. Se han adueñado de la Grey. Mis hermanos, la iglesia no fue comprada por una denominación. La iglesia no fue comprada por una denominación. No le quitemos el mérito a quien mérito y honra merece. No, esto no se trata nunca se trató de una denominación. Fue comprada por la sangre del Hijo de Dios. Fue comprada por Cristo, por lo que hizo Cristo en la cruz. No por una denominación. Te explico eso con Efesios 5:25. Efesios 5, versículo 25 dice lo siguiente. Maridos, amad a vuestras mujeres. Mira el ejemplo que pones. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ama a la iglesia. Cristo amó a la iglesia, por eso se entregó a sí mismo por ella. Entonces nosotros le damos este mérito a una denominación que se levantó hace poco, que apenas acaba de comenzar hace 200, 300 años. Oye, y Cristo, lo que hizo Cristo en la cruz, entonces no vale nada. Te lo voy a explicar de otra forma. Primera de Pedro 5:2. A mí me encanta esta frase. Me gusta usarla. Apacentar la grey de Dios. ¿Quieren leerlo conmigo? Para que nos lo llevemos. ¿Apacentar la grey de quién? De Pastor Frank. ¿Apacienten la grey de quién? Apacienta la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. ¿La grey de quién? La grey de Dios. La iglesia es de Dios, la iglesia es de Cristo. Cristo fue quien pagó, Cristo fue quien sufrió. El centro de la iglesia es Cristo, no la denominación, familia. No la denominación. No seamos fieles a una denominación, porque eso es fanatismo. Eso es religiosidad. Eso es religiosidad. Cuando yo defiendo más una denominación que al mismo Jesucristo. Yo no voy a hacer salvo a una persona trayéndolo a la iglesia. Yo hago salvo a una persona presentándole a Cristo, porque Cristo es el que lo conduce al cielo, no yo. Escucha algo. Entre la fidelidad y el fanatismo ocurre una cosa.
La fidelidad dice, Cristo es el centro. El fanatismo dice, mi grupo es el centro. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí o no estamos acá? Voy a hacer una comparación entre fidelidad y fanatismo. La fidelidad dice, Cristo es el centro. El fanatismo dice, mi grupo es el centro. Mi denominación es el centro. Mi iglesia es el centro. Cuidado con eso. La fidelidad une. El fanatismo divide. ¿Sigo? La fidelidad ama. El fanatismo desprecia. La fidelidad edifica. El fanatismo destruye. Señoras y señores que me escuchan, la fidelidad reconoce la obra de Dios aun cuando Él actúa fuera del círculo en el que tú estás. La fidelidad reconoce la obra de Dios aun cuando Dios actúa fuera del círculo. Entonces, si no ocurrió dentro de mi denominación, eso no es de Dios. Mi hermano, ten cuidado, porque el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ten mucho cuidado. No ocurre en tu denominación, el Señor levantó a otra persona para que ocurriera allá, independientemente de la denominación en la que era. Fíjate una cosa, el fanatismo cree que Dios necesita el permiso de una denominación para poder obrar. Eso cree el fanatismo, ¿sabías? El fanatismo cree que Dios necesita el permiso de una denominación para poder obrar. Yo no sé si ustedes me están entendiendo en esta hora, porque voy a concluir el mensaje. Mis hermanos, Pablo no condenó el celo. Pablo en Romanos 10:2, él no condenó el celo. Él no condenó el celo. Él condenó el celo sin conocimiento. Porque cuando yo tengo celo sin conocimiento, se convierte en fanatismo. Yo necesito tener conocimiento, ciencia. La iglesia necesita creyentes apasionados por Cristo, pero también humildes, enseñables y llenos de amor. Nosotros sin amor no somos nada. Sin amor lo único que vamos a hacer es despreciar a otros. Le vamos a cerrar la puerta a los demás, a aquellos que realmente quieren conocer a Cristo. Independientemente si vienen o son de otra iglesia. La denominación pueden ser instrumentos útiles. Claro que pueden ser instrumentos útiles para organizar, enseñar, servir al pueblo de Dios. Pero nunca, iglesia, escúchame esto, pero nunca deben ocupar el lugar de Cristo. Nunca. Son útiles como herramienta, pero nunca pueden ocupar el lugar de Cristo ni convertirse en motivo de superioridad. No, es que yo soy de la iglesia tal. Y la iglesia tal es famosa porque mi pastor es famoso. Resulta que mi pastor es tal y ese tiene tantos seguidores en Facebook, YouTube y en las redes sociales, lo conocen a nivel mundial. Yo soy de esa iglesia. Hermano, por favor, ¿será que sí? ¿Por qué no te sientes orgulloso de lo que hizo Jesucristo en la cruz por ti? Te salvó, salvó tu alma. O sea, puedes morir tranquilo. Wow, no, eso no le llega. La verdadera identidad, mis hermanos, del creyente no está en el nombre que aparece en tu iglesia. No, tu identidad no está ahí en ese nombre. Tu identidad está en Cristo y debe permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Porque al final, y escúchame esto, porque al final, cuando ya en el cielo, no seremos identificados por denominaciones, por nuestras denominaciones, sino por haber sido redimidos por la sangre de Jesucristo. No vamos a ser identificados para ver. Los de Misión Vida, pasen por aquí, vengan los de Misión Vida, colóquense en esta filita. Aquí los de allá, los de Betelca, colóquense aquí, los de allá, los de Pentecostal. No, eso no va a pasar. Vamos a ser identificados por haber aceptado, recibido y haber nacido nuevamente en Cristo Jesús, por haber sido redimidos por Cristo. Va a pasar lo siguiente, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Lee conmigo, va a pasar lo siguiente. Esto es una profecía. Muchos tienen miedo de Apocalipsis, pero no tengas miedo de esto. Mira lo que va a suceder cuando estemos allá enfrente de nuestro Señor. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos. ¿Qué había? Había una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos, y lenguas,
que andaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Versículo 11. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y delante de Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fuerza sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. El versículo 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo lo siguiente. Preguntó: estos que están vestidos de ropa blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Quiénes son estos que están vestidos de ropa blanca? No, ahí vemos gente de Misión Vida, ya vemos gente de... No, eso no va a pasar así. El versículo 14 cierra con esta interrogativa. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han levantado sus ropas y las han blanqueado en la sangre de ¿quién? Eso es lo que hace la diferencia. Uno de otros. Unos están en Cristo, otros sencillamente no lo están. ¿Amén o no amén? Mis hermanas, espero que esta enseñanza les haya gustado, les haya servido de mucho, y sobre todo a estar en el lugar correcto. Y el lugar correcto es Cristo. Amén. Dios bendiga a los que nos acompañaron y los invitamos para el próximo miércoles. Dios les bendiga.